Genética, regulación génica y metabolismo microbiano. Genética microbiana. Todos los organismos cuentan con una secuencia puntual de bases, a la que se le denomina como la información genética, cadena que puede sufrir mutaciones en la que en algunos casos son heredables. Dichas mutaciones pueden afectar el genotipo y fenotipo de un microorganismo, denominado mutante. Mutación. Permite al mutante una variabilidad fenotípica, observada en los cambios de las características físicas de su especie, como consecuencia de la adaptación a los cambios ambientales y a la evolución de las especies. Estas se clasifican de acuerdo al origen, que pueden ser naturales ocurridas de forma espontánea o inducidas provocadas de manera artificial. De acuerdo con el tipo de células donde ocurre, que pueden ocurrir en células somáticas, donde la mutación no es heredable, o en células germinales, donde la mutación se transmite a la progenie. De acuerdo al sitio donde ocurre, que cuenta con diferentes tipos de mutaciones, siendo estas mutaciones puntuales que se pueden producir mediante sustituciones de las bases en el proceso de replicación. Dichas sustituciones se clasifican en transiciones si se cambia una base púrica por una base púrica, o en transversiones si se sustituye una base púrica por una pirimidínica o viceversa, o pueden ser mutaciones silenciosas caracterizadas por no afectar al fenotipo ya que no se expresa la mutación. Mutaciones con cambio de sentido, en la cual se origina un cambio en un único nucleótido que estimula la aparición de un codón que codifica para un aminoácido diferente. Mutaciones sin sentido, en el que un triplete cualquiera se convierte en un codón extremo por el cambio de una base, lo que provoca la suspensión de la cadena polipeptídica. Mutaciones indel, que se pueden dar mediante inserciones o deleciones, causadas por la inserción o deleción de una o dos bases, ocasionando un cambio en el marco de lectura. Estas mutaciones se pueden revertir mediante otra mutación, proceso que consiste en rescatar la cadena nucleotídica exacta, ya sea mediante una mutación ocurrida en el mismo sitio donde se originó la primera, a la que se le denomina como revertiente verdadero, o mediante una subsanación de la consecuencia de la mutación inicial, denominadas como supresoras. A su vez, las retromutaciones supresoras ocultan la consecuencia de la primera mutación mediante la restauración de la función enzimática, que sea en el mismo gen o en otro gen. De otra manera, sería inducir otro gen a la producción de una enzima que sustituya la original. Se puede reparar el DNA mutado, sistemas de reparación. El DNA se puede corregir antes de que la célula se divida, no se produciría ninguna mutación. Puede ser por reversión directa, aplicada a bases que no han sido alteradas químicamente pero su identidad no es reconocida, reparación de daño de una cadena, donde el DNA dañado se elimina de una sola cadena, se utiliza la cadena opuesta como molde para reemplazar los nucleótidos que faltan, daño en la doble cadena, reparadas por mecanismos de recombinación y pueden ser necesaria la reparación propensa a errores. Sistema SOS, que es un conjunto de genes que están regulados de forma coordinada, aunque se transcriban por separado. Reparación por escisión de nucleótidos. Se fragmenta la cadena de azúcar fosfato. Los genes participantes en el caso de coli son UBR, A, B, C y D. Los mutantes en genes son muy sensitivos a la luz ultravioleta. Por tanto, los genes UBR otorgan resistencia a UV. Reparación por escisión de bases. La base que se haya reformada se escinde. Ejemplo, oxidación de oxitocinas que se cambian en deoxiuracilos. La N-uracil glucosidasa desprende el vínculo glucosídico que se ensambla la base E con el azúcar, ocasionándose así un hueco en el DNA. Área apirimidínica, si le falta una pirimidina, o apurínico, si la base que faltará fuera una purina. Existen endonucleasas que reconocen el DNA al que le falta una base y provoca una cisura. Una hexanucleasa degrada el DNA a partir de este corte y deja una zona que es reparada por la DNA polimerasa y cerrada por la ligasa. A veces, la apendonucleasa corta la cadena con la base modificada. Recombinación homóloga. La siguiente imagen muestra la recombinación homóloga, que consiste en un intercambio genético entre dos moléculas de ADN o entre fragmentos de la propia molécula de ADN que posee una extensa región de secuencia igual o muy similar. Las cadenas nucleotídicas en sí mismas no son trascendentales, solo se necesita que sean iguales o muy similares en ambos segmentos de ADN. Así como existen elementos genéticos que se encuentran dentro del cromosoma, existen elementos genéticos que no se encuentran dentro del mismo.
tales como los virus, que son agentes infecciosos, parásitos intracelulares obligados que no representan sistemas enzimáticos propios productores de energía, necesarios para la síntesis de ácidos nucleicos, proteínas, ribosomas, etc. Plásmidos, que son elementos génicos que se replican independientemente del cromosoma del hospedador. Existen plásmidos de resistencia a los antibióticos, plásmidos que codifican toxinas y otros con diferentes características virulentas. También existen episomas, que son toxinas, y otros con diferentes episomas, que son plásmidos capaces de existir dentro o fuera del cromosoma bacteriano. Tienen la capacidad de replicarse en forma independiente, pero también consiguen integrarse al cromosoma bacteriano y reproducirse junto con el resto de los genes cromosómicos. Un mismo elemento genético puede existir como plásmido en una bacteria y como episoma en otra. Estos también son elementos móviles, al igual que los transposones, que son fragmentos de ADN que tienen la capacidad de moverse de un sitio a otro del genoma. Transferencia de genes. Intercambio genético en procariotas. La conjugación es la transmisión directa de la información génica desde una bacteria donadora a otra aceptora utilizando el pelo F como conducto de paso del material genético. Las especies de las bacterias donadoras y aceptoras pueden ser diferentes. La transformación consiste en la atracción de material genético que esté autónomo en el medio por una célula bacteriana que lo concentra posteriormente a su propio material genético y lo expresa como propio. La transducción puede ser divulgada cuando el fago tiene la capacidad de contener en su partícula vírica una fracción de cualquier parte del genoma de la bacteria que contamina o restringe, cuando solo se incluye ciertas secuencias concluyentes en la partícula vírica. Transferencia de genes, bacterias. Se denomina transferencia horizontal de información génica al traspaso de material genético entre dos células que coexisten en un mismo ambiente o que no están afines entre sí, por un parentesco de una especie directa. Al traspaso de información génica de una célula madre a las células hijas se les denomina transferencia vertical. Ahora se hablará de la regulación de la expresión génica. La regulación de la expresión génica hace referencia a la regulación de la síntesis de macromoléculas. En un organismo procariota, muy dependiente de las circunstancias de su medio ambiente, la regulación debe permitirle reconocer rápidamente las transformaciones medioambientales con el objetivo de garantizar su supervivencia. Como se dice, ajustar la cantidad y el uso de información de los ácidos nucleicos a los requerimientos de cada célula o de cada organismo es la regulación como tal. ¿De qué manera es útil para la célula? Evita el sobreacumulamiento de material génico, ya que solo produce lo necesario, lo cual evita perder tiempo en el proceso. La vía que transfiere desde el ADN hasta las proteínas está desarrollada por varias etapas y existen pruebas de que en todas ellas se puede controlar. Uno de los puntos de regulación más trascendentes se ejecuta a nivel de la transcripción, ya que al ser esta la etapa inicial de un cambio de información genética, se logra el control en el inicio, lo que se presume dando una mejor pauta de actuación, ya que logra el máximo ahorro energético. ¿Qué es un operón? Es un grupo de genes estructurales cuya expresión está regulada por elementos de control o genes, promotorio y operador, y genes reguladores que están constituidos por genes estructurales que se llevan información para traducir proteínas. Se trata de los genes cuya expresión está regulada. Promotor, que es un elemento de control, una región de ADN con secuencia que es reconocida por ARN polimerasa para comenzar la transcripción. Eso está antes de los genes estructurales. El operador, que es un elemento de control en la región del ADN con una secuencia que es reconocida por la proteína reguladora. Está situada entre el operador y los genes estructurales. El gen regulador, que es una secuencia de ADN que codifica para la proteína reguladora que reconoce la secuencia de la región del operador. Está cerca a los genes estructurales, pero no al lado. Proteína reguladora, que es codificada por el gen regulador, esta se une a la región del operador. El inductor, sustrato o compuesto cuya presencia induce la expresión del resto de los genes que conforman el operador, puede estar activando la expresión, denominándose activador, o bien reprimiendo, llamándose represor. Existen varios mecanismos de regulación de expresión de genes, los cuales pueden ser control negativo. Este detiene la transcripción, puede ser por inducción, produce una enzima en respuesta a una señal. Por represión, este impide la síntesis de la enzima. Control positivo, este promueve la transcripción. Sistemas reguladores de dos componentes,
incluyen una proteína quinasa, sensora y una proteína reguladora de respuesta. Percepción quorum, que este detecta la cantidad de población y controla la expresión génica basándose en la densidad celular. Regulación de quimiotaxis es un sistema modificado de dos componentes para percibir los cambios temporales en los atrayentes o repelentes. Procesan esta información para regular la rotación flagelar. Represión por catabolismo. Esta genera una supresión de rutas catabólicas alternativas por la expresión de una fuente preferente de carbono y energía. Respuesta estricta. Consiste en un control de regulación global que es activado por la carencia de aminoácidos o la diferencia energética. Respuesta al choque térmico es una respuesta a altas temperaturas que influye en la síntesis de proteínas de choque térmico, junto a otros cambios de la expresión génica. Interruptores de ARN son dominios de ARN normalmente en una molécula de ARN mensajero que pueden unirse a una pequeña molécula específica y alterar su estructura secundaria. Esto a su vez controla la traducción del ARN mensajero. Atenuación es un mecanismo de control de la expresión génica. Típicamente, la transcripción termina después de la iniciación, pero antes de que se haya sintetizado. Metabolismo microbiano. Se divide en dos procesos. Ahora se hablará sobre metabolismo. El metabolismo se define como la suma de todas las reacciones físicas y químicas que suceden en el interior de las células, que permiten realizar todas las funciones primordiales para la vida, como respirar, moverse, crecer, reproducirse, realizar la digestión y reaccionar ante distintos estímulos. Este se divide en dos procesos. Anabolismo, que son todas las reacciones químicas de la célula cuyo objetivo fundamental es la construcción o elaboración de sustancias complejas a partir de una sustancia más simple. El anabolismo se comporta como un metabolismo constructivo o positivo, ya que es fundamental para el mantenimiento de todos los tejidos y para el crecimiento de células nuevas. Y el catabolismo, que son todos los procesos donde las células descomponen o degradan las macromoléculas de carbohidratos, grasas y proteínas, las transforman en sustancias más simples. De esa manera se libera la energía almacenada en ellas y puede utilizarse como combustible para realizar las distintas funciones orgánicas como por ejemplo mantener la temperatura normal del cuerpo, respirar o caminar. Las sustancias simples producidas por el catabolismo, como el dióxido de carbono, urea, amoníaco y etc., son eliminadas del organismo por los riñones, los intestinos y pulmones en la piel. La energía obtenida se almacena como ATP. Estos procesos pueden acelerarse por medio de la intervención de enzimas como agentes catalizadores, ya que sin ellas, esos procesos metabólicos tardarían un largo tiempo en hacerse, lo cual quiere decir que las enzimas como catalizadoras. Las enzimas aceleran las reacciones químicas aumentando la frecuencia de las colisiones, disminuyendo la energía de activación y orientado de manera adecuada a las moléculas en las colisiones que suceden dentro de este proceso. Reacciones de oxidorreducción. En el metabolismo hay un flujo de electrones los cuales se canalizan a través de intermediarios metabólicos y de transportadores, las cuales son coenzimas de oxidorreducción. El proceso de oxidorreducción está basado en la liberación de electrones, oxidación y en la adición de electrones, reducción, de los átomos de una molécula. En este proceso, las células oxidan los nutrientes orgánicos para generar ATP, necesario para su trabajo útil. Se basa en una interacción de electrones en la cual hay un donador, un aceptor y un transportador de electrones, donde el aceptor de electrones es una molécula que es capaz de recibir electrones que son los transferidos desde otro compuesto. Por definición, un aceptor de electrones es un agente oxidante que al aceptar electrones resulta reducido en el proceso. Un donador de electrones, que es una molécula que es capaz de entregar electrones que le son transferidos a otro compuesto. Por definición, un donador de electrones es un agente reductor que al donar electrones resulta oxidado en el proceso. Y un transportador de electrones, que es una biomolécula que actúa como coenzima en enzimas oxidorreductasas. Esas biomoléculas pueden oscilar entre los estados reducido, oxidado, según acepten o donen electrones. Las más comunes son NAD+, y NADP+, o FAD+, en estado oxidado. Y cuando ganan electrones se convierten en NADH, NADPH y FADH2 en estado reducido. Se clasifican según su forma en que obtienen energía, como organismos fotótrofos y quimiolitótrofos, donde los fotótrofos se definen como organismos que utilizan la luz para obtener energía y los quimiolitótrofos organismos que utilizan compuestos inorgánicos para obtener energía. También en el aceptor final de electrones, dependiendo de si son aerobios o anaerobios. Los organismos también se pueden clasificar en aerobios, en ellos el aceptor
terminal de los electrones es el oxígeno, los anaerobios, en ellos el aceptor final de electrones es algún compuesto inorgánico, y los que producen fermentación o fermentativos, aquellos que constituyen una forma de respiración en la que el aceptor final de electrones sea algún compuesto de naturaleza orgánica. Y también de acuerdo a la fuente de carbono que utilizan, ya sean heterótrofos, utilizando diferentes fuentes de carbono, y en autótrofos, que solo utilizan carbono en estado natural. Mecanismos de producción de ATP. Fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es un proceso metabólico que utiliza la energía liberada por la oxidación de nutrientes para producir adenosina trifosfato. Consta de dos etapas. En la primera, la energía liberada, generada mediante reacciones químicas redox, en varios complejos multiproteicos, conocidos en su conjunto como cadena de transporte de electrones, se emplea para producir por diversos procedimientos como bombeo, ciclos quinona-quinol o bucles redox, un gradiente electroquímico de protones a través de una membrana asociada en un proceso llamado quimiosmosis. Fosforilación a nivel de sustrato. Se producen 4 ATP en la glucólisis, pero como en la reacción 1 y 3 de la glucólisis se gastaron 2 ATP de la célula, un ATP para fosforilar la glucosa en glucosa 6-fosfato y otro ATP para fosforilar a la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-difosfato. La producción neta de ATP por fosforilación a nivel de sustrato es solo de 2 ATP. Fotofosforilación es la forma por la cual los organismos fotosintéticos captan la energía de la luz solar, produciendo ATP. Este fenómeno incluye innumerables reacciones, las cuales ocurren en los cloroplastos. La fotofosforilación acíclica, cuando los pigmentos clorofila y las moléculas de agua son alcanzados por fotones, existe liberación de electrones. Los electrones liberados por la clorofila son capturados por hidrógenos que, por su parte, son capturados por moléculas de NAD, los cuales luego forman el NADH2, responsable para la formación de ATP.